por hoy. No olviden la tarea, chicos. Adiós, señor Hugo. Gracias. Hasta mañana. Hola, Abu. Abu. Ay, pero con esta música seguro está dormido otra vez. Abu, despiértate. Ya llegué. Hola, mi corazón. Ven, dame un abrazo. ¿Cómo te fue hoy? Bien, aunque bueno, en esa clase de historia yo no entendí nada. Ah, ¿no? ¿Y por qué no, mi niña? ¿De qué se trataba? Algo así como de un memorial de Gravios, de Camilo Torres y las juntas. Tú sabes, eso de la independencia. Ay, pero eso no es tan aburrido como le estás pintando, Juli. De hecho, es una de las historias más bellas de Colombia. Bueno, también un poco trágicas, pero muy interesantes. ¿Quieres que te la cuente? Sí, dale, cuéntame algo. En 1790, muchos abogados, unos más jóvenes que otros, fueron acusados y condenados de haber hecho planes contra el rey Fernando VII. Pero esto no era cierto. Estos intelectuales eran leales a la corona y la querían servir. ¿Y entonces por qué los acusaban? A ver, espérate, ya voy para allá. Te decía que en los salones de clase del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, una prestigiosa universidad del país, se formaban movimientos contra el rey para protestar contra los impuestos, los monopolios y el robo de las autoridades españolas. Y esta situación generó miedo, porque imagínate el peligro, los abogados ya no podían ejercer su profesión con tranquilidad, temían desagradar a la corona. Un gran ejemplo fue Antonio Nariño, quien nunca pudo encontrar a alguien que lo defendiera. Mi coronel, ya muchos de los procesados están a punto de terminar sus condenas. No podremos permitir que su rencor y rebeldía generen un ambiente subversivo. En estos delicados momentos para la estabilidad del gobierno es necesario decidir qué vamos a hacer con ellos. Civilización Salgado. No podemos generar mayores disgustos a estos rebeldes. Redactad una carta al virrey de Nueva Granada, decirle que es necesario generar cargos burocráticos para contenerlos y callarles la boca a estos canallas. Pero 10 años más tarde, la lealtad de los abogados fue de nuevo puesta a prueba. En noviembre de este año, se cumplen 210 años de la redacción y aprobación de la representación del Cabildo de Santa Fe de Bogotá, del nuevo Reino de Granada a la Junta Central de España, o eso que tu profesor les enseñó como memorial de agravios. La lista de quejas de los hijos de los españoles. ¡Ninguna lista de quejas! ¿Cómo vas a decir eso? Es un documento esencial de la historia política colombiana. ¿Y por qué? Bueno, porque refleja la fenomenología criolla. ¿Qué? ¿Qué es eso? La fenomenología son los ojos con los que cada persona mira una realidad. Si todos tenemos los mismos ojos y vemos lo mismo. Sí, pero me refiero a los ojos del corazón, Juli. Esos sí que no son los mismos. Cambian de acuerdo a los valores de cada uno y el contexto donde han crecido. Ya lo verás. En este documento se exigían 3 aspectos principales: autonomía, participación y reconocimiento. Todo lo que terminó por romper las relaciones con la monarquía española. Te pondré en contexto. 2 situaciones acontecían en aquella época, que fueron definitivas para lo que sucedió más adelante. La primera de ellas ocurrió en la Nueva Granada, lo que hoy llamamos Colombia, pero especialmente en su capital Santa Fe, lo que hoy conoces como Bogotá. Ah, o sea, aquí, donde estamos. Precisamente aquí, donde las contiendas políticas eran cada vez más fuertes. Eso por las falsas acusaciones que se hacían de los criollos en contra de la monarquía y las rivalidades que surgieron entre el virrey y la Real Audiencia, que antes tenían muy buena relación
Y bueno, por supuesto que nadie sabía qué carajos pasaba allá en España. ¿Y por qué no sabían? Porque, a ver, Juli, en ese entonces no habían las facilidades de comunicación que tenemos hoy. Te imaginarás tú que las personas ni se les pasaba por la cabeza la idea de un teléfono. Entonces, las noticias llegaban con meses e incluso años de tardanza. Y en España la cosa estaba fregada. Estaban afrontando dificultades con Francia por las conquistas de Napoleón. Napoleón Bonaparte era un astuto militar que estaba tomando control de casi toda Europa y también iba por este país, cuando lo logró al poner a su hermano en el trono. Pero lo importante a saber aquí es que los neogranadinos tenían mucho interés en hacer parte de la defensa de la que también era su patria. Otro evento muy importante que aumentó las tensiones entre los criollos y la administración del gobierno de la época. Compañeros, han llegado importantes noticias de un criollo de la provincia de Quito. Adelante, lee la información en voz alta. A los 10 días del mes de agosto de 1809, estimados compatriotas neogranadinos, es hora de poner un alto a los oidores. Nace hoy la Junta de Quito. Aclamamos cabildo abierto y con orgullo nos place informarles que Manuel Urries es nuestro presidente de la audiencia. Hemos nombrado diputados y juramos lealtad a nuestro rey Fernando VII, aprobando la Junta Central y prometemos mantener la unidad de la Iglesia Católica. Y se trata de una trampa organizada por el virrey y sus oidores como una forma de conocer nuestros pensamientos y sentimientos. Al virrey y a los oidores, por supuesto, no les gustó nada la noticia, pues estaban muy conscientes de lo que estaba por venir. En nombre de Cristo, no es aceptable y no lo podemos admitir. Rebeldes quiteños, ¿cómo se atreven? Coronel, convocad a los santafereños, lucharemos contra los subversivos. Anuncio de nuevas disposiciones del virrey Amar y Borbón. A los 12 días del mes de septiembre de 1809, pueblo de Santa Fe, por decreto del distinguidísimo virrey Amar, se prohíbe rotundamente la posesión y reproducción de todo tipo de escritos que informarán sobre los sucesos de Quito y sobre los acontecimientos de la península. De esta forma se ordena, primero, los delegados tendrán el deber de descubrir lo que contraviene el orden. Segundo, se creará un completo sistema de vigilancia y control para quienes pretendan seguir el ejemplo de los juristas quiteños. Tercero, se realizarán inspecciones de correspondencias y allanamientos de residencia en busca de indicios subversivos. Cualquiera que intentase siquiera contradecir las órdenes del virrey, fuente legítima y directa de vuestra majestad, estará condenado a sufrir las consecuencias. Firma el rey Amar y Borbón. Decrétase, ordénese y cúmplase. Que no ha funcionado, majestad. Se ha capturado ya un considerable número de criollos conspiradores, resultado de las investigaciones secretas. Entre estos Antonio Nariño y Baltasar Miñano. Estos han impulsado el desorden, la rebeldía, y ninguna de vuestras medidas ha sido suficiente. Reclamamos una actitud más energética para reprimir y castigar a los criollos, pues pareciese usted su simpatizante. Pero ¿cómo te atreves a semejante acusación? Insolente, partidario de Napoleón, marchaos de mi casa, no tenéis derecho a sugerir tales barbaridades. En nombre del rey Fernando VII, jamás seríamos nosotros partidarios de un bárbaro como Napoleón. ¿O es que no resulta conveniente haber dedicado nuestra vida entera a la patria? Patrañas de los criollos habéis declarado. La invasión francesa hizo que todo el pueblo de Madrid se levantara y se tuvieran que crear juntas de emergencia, como la Junta Suprema de Sevilla. Pero en vista de que no tenían plática, muy vivos ellos restablecieron los vínculos con todas las colonias. Y para esto, imagínate a quién enviaron, a José Joaquín San Llorente, con la misión de que él trajera pues los recursos, pero obviamente también para vigilar que los criollos se mantuvieran juiciositos y obedientes a la corona. Pero claro, los españoles sabían que no podían llegar con las manos vacías, y entonces les dieron disque representación en la Junta. Pero una cosa de nada. Honorables representantes de provincias españolas, se ha convocado a esta Junta Suprema
en aras de combatir y defender nuestra patria de los invasores franceses. Sin embargo, no poseemos los recursos suficientes. Es por eso necesario recurrir a los criollos. No otra opción que darles representación, pero por supuesto bastará con un representante por cada colonia de América. Y el 11 de septiembre la capital amaneció decorada como para un festín. Se colgaron cuadros de la figura de Fernando VII, se exhibían los tapetes más lujosos y los mejores caballos, y esa misma tarde se recibió el donativo. Ah, pero San Llorente no fue bien recibido. Claro, viene a Nueva Granada a ignorar a los criollos y a la rosca del virrey y sus oidores, pues obvio que los criollos iban a sentir despreciados. Pero la mayor importancia de este evento fue el impacto en la política de la época, pues por primera vez en la historia de la Nueva Granada se celebraron elecciones en casi todas las provincias. Eso fue una locura. Claro, estaban entusiasmados de la noticia en Santa Fe y fueron elegidos Camilo Torres, Joaquín Camacho y Luis Eduardo de Azuola. Pero si no me falla la memoria, el ganador fue el candidato cartagenero Antonio de Narváez. Bueno, aunque al final nunca viajó. Pero esa convocatoria dejó trascendentales consecuencias. Un ambiente de incertidumbre entre los criollos que se preguntaban qué estaba pasando con la política en América. Y en ese contexto se redactó el Memorial de Agravios. Sí, yo sé. Pero ¿quién hizo ese memorial? Fue Camilo, ¿no? Ah, parece que ahora entiendes mejor los sucesos. Por supuesto, el ilustre abogado y asesor del Cabildo Camilo Torres. ¿Él era un príncipe? No, no era ningún príncipe, era un criollo. ¿Qué es un criollo? Significa que es hijo de españoles nacido en el Nuevo Mundo, o sea, en la Nueva Granada. Camilo Torres fue un abogado que desde muy joven se interesó por los ideales de la Revolución Francesa, expresados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que expresa en sus artículos conceptos como la soberanía del pueblo, los derechos de libertad, igualdad y propiedad. Aún trabajando en eso. Esto, amigo mío, es la esperanza de nuestra patria. La última alternativa de solución que yo le encuentro a la crisis en la que estamos. El camino a la igualdad de todos nuestros reinos en la España que anhelamos. Por supuesto que sí, eso lo es. Pero, ¿de qué trata lo que escribes? ¿Qué tantas razones, según tus saberes, nos hacen dignos de ser iguales? Es que no lo entiendes, Antonio. Somos iguales o mejores en todo aspecto. Jamás habrá un amor sincero y fraterno sino sobre la reciprocidad e igualdad de derechos. Cualquiera que piense de otro modo no ama su patria ni desea íntima y sinceramente su bien. Pero, ¿son buenas noticias que hayan convocado 9 representantes para las colonias hispanoamericanas? 36 a 9, Antonio, 36 a 9. Pues esto es igual. ¿Y qué razones tendrían ellos para que así fuera? Te lo pongo de esta forma. Suponte tú que el rey viniera a residir en América. ¿Aceptarían las provincias españolas por representación minoritaria? ¿Aceptarían las imposiciones fiscales de una junta americana? He aquí el punto. Si somos parte de una misma nación, ¿por qué no habríamos de ser iguales? Es que no existe justificación alguna de su conducta. La geografía, la demografía y la misma economía lo demuestran. Lo he analizado desde cada perspectiva y nada fundamenta el escaso número de representantes que nos han permitido. Se trata de la raza, es que su sangre y cultura permanecen. Sin acusarnos de haberse mezclado tan españoles, somos como ellos y merecemos las mismas distinciones, privilegios y prerrogativas. Se trata del tamaño, pero si el nuevo reino de Granada triplica o cuadriplica el de España. ¿O es acaso falta de dinero? Pero si la misma Junta de Sevilla nos ha pedido más de una vez el sostenimiento económico en cuanto somos más privilegiados por la naturaleza, además de nuestras riquezas mineras de oro y plata, de las cuales se han aprovechado no solo España, sino la Inglaterra, la Holanda, la Francia y toda Europa. Y no hablo solo por los neogranadinos, sino también por la industriosa provincia de Quito y qué decir de México y Perú. Hablemos ahora de la gente. En su generalidad, los nacidos en esta tierra americana son población industriosa, hábil, imaginativa, firme y con amor por su patria. Un pueblo dotado de esta forma está llamado a ser de los más prósperos si no fuera por su dependencia. Y su atraso solo se debe al mal gobierno de las administraciones españolas. Y ahora, me dirán a mí que el peninsular es el encargado de gobernar nuestra tierra, nuestra amada América. Atrocidades. ¿Cómo puede declararse semejante manifestación si no han hecho más que pisarla, desconocida para ellos en todos
dos sentidos. Está claro que no aman su cultura como si lo hemos hecho nosotros. No aman a su gente, no aman a su naturaleza. No aprecian nada en absoluto, como quienes aquí crecimos. Y ahora nos imponen gobernantes, pero más que eso nos excluyen de cualquier cargo y de la oportunidad de demostrar nuestras capacidades. ¿Cómo hablar de confianza entre España y América? El español debe entender que no tiene derecho exclusivo para mandar a las Américas. Por último, son culpables del atraso cultural, pero esto tal vez se trate de su estrategia, pues nada les conviene más que mantener al pueblo en la ignorancia. Y si la respuesta es la falta de recursos financieros, pues no es un obstáculo para dejar que se creen cortes generales en América, donde se tratasen leyes y las contribuciones justas, cortes y juntas provinciales al igual que las españolas. ¿Qué oposición habría entonces para que América tenga unos cuerpos que representen sus derechos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuando el mal no tenga remedio? Igualdad, santo derecho a la igualdad, justicia que estribase la historia en dar a cada uno lo que es suyo, inspira a la España europea estos sentimientos de la España americana. Quiere el cielo que otros principios y otras ideas menos liberales no produzcan efectos de una separación eterna. Si patria es libre, ya usted es feliz. Buscaban, a fin de cuentas, era rescatar la soberanía. ¿La soberanía? Sí, se trataba de permitirles un poco de autonomía y de poder. Al final, siempre es una disputa de poder. El memorial, lastimosamente, nunca llegó a manos de la Suprema Junta Central de España, pues al virrey esto no le convenía, y por tanto lo guardó en su escritorio para impedir que estas ideas se difundieran. Pero está claro que influenciaron de una forma directa las ideas del levantamiento del 20 de julio de 1810. Y bueno, el resto es otra historia. ¿Otra historia? Cuéntame, cuéntame. ¿Quieres oír otra historia? Pero bueno, te la cuento rápido porque ya es hora de dormir. Para 1810, nada que les hacían caso a los americanos. Los españoles ignoraban sus reclamos y por supuesto no les permitían ser representados en las cortes españolas. Y antes de que la Junta Central se acabara, expidieron un nuevo decreto diciendo que ellos iban a elegir a los representantes para las colonias. Y claro, los americanos estarían muy molestos al respecto. La regencia formará una junta electoral compuesta de 6 sujetos de carácter, y de las listas formadas por la Comisión de Cortes se elegirán 40 al azar, y de estos 40 seleccionados 26, quienes serán los diputados de las Cortes en representación de aquellos vastos países. Pero, señor, los americanos nunca estarán de acuerdo. ¿Y qué tienen que decirme esos criollos a nosotros, si esta es la voluntad del rey? Al final, terminó siendo el Consejo de Regencia de España e Indias, constituido para reemplazar la Junta Central, quien expidió normas adicionales para elegir a los representantes de América y Asia, dictando que habría un diputado por cada capital de estas provincias. Entonces llegaron a América las noticias sobre la invasión francesa, y fue cuando empezaron a organizarse nuevas juntas de gobierno por toda América, como aquellas que habían pedido en el Memorial de Agravios Camilo Torres. Caracas, Santa Fe, Chile, San Salvador. Pero en la Nueva Granada no solo hubo una Junta Suprema, sino que en cada provincia celebraron juntas extraordinarias, cada una con propuestas de gobierno. En Cartagena, en Popayán, en Antioquia, Chocó, Mérida, Tunja y muchas otras. Uy, o sea que todo se estaba volviendo un caos. Y ese era solo el inicio. La Junta Suprema del Nuevo Reino, creada el 20 de julio en Bogotá, reasumió la soberanía a nombre del rey Fernando VII, pero se separó de la dependencia del Consejo de Regencia. Ellos no querían ser infieles al rey, sino que buscaban protegerlo, proteger la religión y la patria de cualquier poder extranjero. Era obvio que para aquel entonces entendieron que nunca tendrían una oportunidad de representación en el gobierno español, ni quien defendiera sus intereses, o el comercio, los impuestos, la mayor participación de la alta burocracia, y por supuesto no la apertura intelectual. Entonces cada provincia expidió sus propias constituciones, y mientras se debatían una legalidad alternativa a la monarquía, era la disputa del poder entre patriotas. Era lo que se conocía como la patria boba. Entonces España por fin logró derrotar a Francia,
y Fernando VII retomó el poder. Buscando recuperar las riendas en América, envió 10.600 soldados a las colonias. Y esta, mi Juli, es la parte más triste de la historia. Esta vez, los abogados ya no eran acusados ni juzgados. Morillo llegó a matar. Que se escondan mientras pueden, a los que se hacen llamar abogados defensores de la patria. No son sino canallas desobedientes al rey. No han conocido mi nombre y seguramente una vez lo hagan no quieren acordarse de él. Soldados, en nombre de vuestra majestad y la madre patria España, acabaremos con esos insurgentes. ¡Al rebelde sin piedad! Pero no todos estaban en contra de los españoles. En la ciudad de Pasto se formaron guerrillas realistas que apoyaban a la corona y ayudaron con la captura de algunos de los abogados. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Por qué los ayudaban? Es que aquellos eran los consentidos de los españoles y se sentían satisfechos y contentos con la vida de tranquilidad que estos les garantizaban. Ah, pues claro, con razón ellos no querían independencia. ¿Pero entonces también capturaron abogados y los mataron? Pues sí, lastimosamente en esa época seguían órdenes del gobernador español Toribio Montes. Pero no los mires como los malos de la historia. Es que ellos sufrieron la otra cara de los próceres de la independencia, que masacraron a gran parte de la población, incluidos niños, mujeres y ancianos de esa ciudad, en vista de que ellos no los apoyaban. Más tarde, el virrey Francisco Montalvo ordenó escarmiento público, y muerte tras muerte nadie logró escapar del régimen del terror de Morillo. Pero bueno, no todo eran malas noticias. Para entonces los ejércitos de Simón Bolívar estaban a punto de lograr un triunfo contra los seguidores del rey y traer la independencia. Al año siguiente se firma un armisticio con Morillo y éste regresa a España. Pero imagínate, para que lo felicitaran por su labor. Lo que hizo no causó sino que todos perdieran el afecto que alguna vez tuvieron por la corona. Ay, Au, pero esto es muy injusto y muy triste. No lo entiendo. ¿Por qué tenían que matarlos? ¿Cómo es posible que pueden perder la vida todos esos líderes? Personas luchadoras, lo único que querían era ser reconocidos por la monarquía, que antes amaban y estaban decididos a defender. ¿Pero y entonces ahí se acabó la guerra y las muertes para siempre? Claro que no. La guerra nunca se ha terminado. Bueno, para ellos terminó con la batalla de Boyacá, el día que nació la República de Colombia. Pero la guerra y la muerte de las personas inocentes no ha cesado desde entonces. Aún hoy en día, mi Juli, los colombianos sufren batallas peores. Y duele el corazón pensar que ahora no se trata de una lucha por una buena causa, como lo fue la independencia. Aunque bueno, por supuesto la pérdida de vidas nunca se justifica. Pero hoy nos matamos entre hermanos. Conflictos armados, masacres, violencia en las ciudades, pérdidas de cientos de líderes sociales. Y nadie es capaz de ver a través de otros ojos. Nadie busca entender fenomenologías. Todo acaba siempre de la